Bien, queridos amigos de la Rosa de los Vientos, de la Zona Cero, lo prometido es deuda, y sobre todo era una deuda contraída con nuestros amigos los granaínos, nuestros amigos de Granada. Vamos a dedicar este monográfico Zona Cero, claro que sí, lo merecían, a nuestra querida Granada. Vamos a hablar de la antigua Diputación, de esa bella ciudad, y también de los misterios y la leyenda, el embrujo de la Alhambra. Pues yo creo que Granada, además lo tenemos en internet, en nuestra propuesta de hoy, es una de esas capitales del misterio. Así que vamos a preguntárselo a nuestros expertos a ver qué opinan ellos. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues lo es. Tú piensas que sí, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué piensas, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, aparte de ser el emporio del misterio, puedo decir que es la ciudad más bella, no solo de España, sino posiblemente de casi todo el mundo. Y tú la frecuentas mucho. Y yo la frecuento bastante, sí. No, cuando siempre se dice la ciudad más bella, la ciudad más misteriosa, sabes que es injusto porque todas las generalizaciones acarrean una cierta injusticia. Es cierto que es una bella ciudad, pero igual que lo es también Córdoba, o igual que lo es en Tarragona, o lo puede ser San Sebastián. Pero es cierto que el embrujo, el encanto y el misterio que tiene Granada difícilmente puede ser equiparable a otras ciudades, a pesar de toda la leyenda mistérica que tienen alrededor. Granada, por muchas razones, son de esos lugares de encuentro, casi uno de los epicentros, no solo de la península, sino del resto de Europa, que por lo menos una vez en la vida hay que estar allí. Recuerdo una vez paseando con Carlos Canales, los dos del brazo, por la calle Pedro Antonio de Alarcón, nos decían, a esto le llaman Pijolandia, porque iban todos los universitarios a pasear por allí y a los sitios de copas y cosas de estas. Pero bueno, ahí no está el misterio, ese es otro tipo de misterio, ¿verdad? No, la verdad es que es una ciudad muy divertida, como es una ciudad universitaria, tiene un gran ambiente. Sí. Jesús y yo, la relación con Granada, yo creo que viene por el mismo punto, exactamente por lo mismo, porque ambos tenemos familia viviendo en Almuñécar y siempre aprovechamos para escaparnos. Yo me imagino que ese es el motivo del caso de Jesús, porque como buen leonés, si no estaría al otro lado, y a mí me pasa exactamente lo mismo, y lo cierto es que, bueno, siendo justos, es cierto que probablemente el lugar del mundo con más casas encantadas por metro cuadrado tiene fama de ser Toledo, pero el embrujo, como diría la tradición granadino, tiene otras cosas que merece la pena comentarse. Afortunadamente tenemos muchísima audiencia, una nutrida y cualificada audiencia en Granada, que nos han pedido con muchísima insistencia que hablemos de la antigua Diputación de Granada. Los misterios que ese local encierra, pues bueno, son tremendos, además muy comentados en la ciudad, y por eso tantos amigos nos han solicitado esto. Bien, pues hemos puesto a Jesús y a Carlos a trabajar, y aquí traen todos esos casos, de lo que ya se considera, Jesús, pues uno de los grandes casos clásicos del misterio, ¿no? Sí, lo es, sin duda ninguna. Para mí el caso del antiguo palacio de la Diputación de Granada, por cierto cerrado, las últimas noticias que tengo yo que seguía cerrado a cal y canto, y después contaremos por qué, pues es de esos casos de palacios encantados más extraordinarios de toda la casuística que podemos recoger aquí en España, ¿no? Porque se dan casi todo tipo de fenomenologías, incluidas las psicofonías, como no. Entonces, el seguir la pista es muy interesante porque son esos clásicos edificios que han estado asentados en otros lugares donde ha habido enterramientos. De hecho, cuando hablamos de la Diputación de Granada, antes de que fuera Diputación de Granada, antiguamente había una mezquita árabe que disponía de un palacete anexo. También, después, una vez que se destruyó la mezquita, se construyó una parroquia, la parroquia de la Magdalena. Después, allí se ubicó un convento de monjas. Luego fue unos grandes almacenes llamados almacenes Bullsport. Y luego fue la oficina de la Diputación. Por lo tanto, hay ya una trayectoria histórica del lugar que ya venía precedido por sitios de enterramiento, como podía ser el caso de la parroquia de la Magdalena o del convento de monjas. Y eso después tiene su cierta explicación para lo que vamos a contar. En este mundillo, Carlos, en este mundillo nuestro del misterio, póngase un convento, póngase un monasterio y espérese tranquilamente a que llegue el misterio, ¿no? Sí, además forma parte de la tradición española del misterio hasta tal extremo que no deja de ser curioso, y además lo recomiendo porque es una novela divertidísima, en contra de lo que pudiera parecer. La primera novela gótica, El monje, ya el título lo dice todo, se desarrolla en España y fijaros cómo la tituló el autor inglés. Bueno, pero es que la buena novela gótica, ya sabes, monasterios, lápidas... Claro, pero es que en el caso español es totalmente inseparable. Es decir, la profunda tradición católica que se consolidó de una manera fortísima en España después de la expulsión o absorción de los conversos en los siglos XVI y XVII, generó una sociedad monolítica que encima formaba parte de la tradición de misterio, todo lo relacionado con la Iglesia. Como veremos luego en el caso de la Diputación de Granada, incluso en la descripción por parte de los testigos de uno de los espectros que aparecían en el lugar, coincide perfectamente con la imagen de un sacerdote. Entonces, Jesús, podemos coger el catálogo de parapsicología, el manual de parapsicología, nos lo podemos llevar a la antigua Diputación de Granada y ahí aparecen todos los fenómenos, ¿no? Ahí aparecen casi todos los fenómenos, efectivamente. Sí, que se da una variedad y una riqueza de fenómenos parapsicológicos
pues realmente extraordinaria, a pesar de la corta duración de estos fenómenos. Y digo la corta duración porque para que se sometiera a estudio parapsicológico por un grupo, el Grupo Omega, fue gracias a la autorización que dieron por entonces las autoridades de la Diputación de Granada. Pero fue una autorización que duró unos pocos días, fue durante el invierno de 1986. En las Navidades se paraliza la investigación, les dan una serie de conclusiones a las autoridades de la Diputación diciendo que estaban ocurriendo hechos paranormales, hechos sumamente extraños y que no tenían ningún tipo de explicación científica, y se quedó que a partir del próximo año, en enero del 87, pues se reanudarían las investigaciones, cosa que nunca se hizo porque las autoridades negaron cualquier otra autorización para que este grupo empezara a investigar aquello parapsicológicamente. Solo se dio la autorización para que se abrieran las puertas del Palacio de la Diputación de Granada para una serie de televisión que era España Mágica por entonces, y poco más. Por lo tanto, se sabe que se siguen produciendo fenómenos extraños, pero ningún otro grupo desde el año 86 ha podido cerciorarlo. Bien, entonces ya tenemos un grupo de investigación en fenómenos parapsicológicos, tenemos también una fecha, en diciembre de 1986 es cuando se realizan esas investigaciones. Hasta esa fecha, Carlos, ¿qué había ocurrido? Bueno, por de pronto ya el edificio, que como ha comentado Jesús, tenía una tradición muy larga, puesto que había sido desde una antigua mezquita árabe que estaba justo al lado y que tenía un palacete anexo, hasta un convento y unos almacenes, Woodward. Por de pronto, ya cuando se hizo el proceso de remodelación que antecedía la construcción de lo que iba a ser el edificio de la Diputación, se ahorcaron 2 encargados de la obra. Eso pudiera parecer ya que en principio, bueno, pues dentro de lo que era la imaginería popular podía generar la idea de que era un edificio con mala suerte. Pero es que hay algo más. Antonio Rodríguez, que fue el arquitecto jefe de las obras, dijo que durante la demolición de parte de los mudos aparecieron tapiados con ladrillos emparedados los esqueletos de varios niños recién nacidos. Claro, estos niños además estaban situados junto a los restos de un hombre adulto, una persona mayor, que a principios de siglo, murió probablemente en torno a los primeros años como he dicho, de siglo, iba a decir pasado ya realmente, del siglo XX. Sí. Bueno, según algunos de los testigos, podrían coincidir con la imagen del padre Benito, que era el protector de los niños en Granada. Lo cual no deja de ser curioso que coincidiera esa imagen con un lugar en el cual habían aparecido cadáveres de niños emparedados. La historia es lo suficientemente sombría y siniestra como para que el Grupo Omega, cuando inició las investigaciones, que luego os va a contar a Jesús lo que descubrieron porque es sorprendente, pues ya tuviera cierta imagen en lugar de lugar misterioso, extraño y con un cierto maleficio, lo cual aumentó cuando fueron los propios guardias de la empresa encargada de la seguridad del edificio los que comunicaron a la Diputación de manera oficial, mediante partes internas de comunicación, notas de régimen interior, que los sucesos que se estaban produciendo de carácter extraño en el interior del palacio superaban con mucho lo meramente razonable o casual. Vamos a ver, Jesús, que esto se pone interesante. La verdad, a principios de siglo aparecen cadáveres de niños junto a un cadáver de adulto. ¿Estaban enterrados como Dios manda? Así es. Bueno, esto cuando se descubre es en las obras de rehabilitación del viejo edificio, los almacenes Woolworth, para instalar la Diputación. Ahí es cuando se empieza a descubrir, pero por la antigüedad de esos huesos se sabe que debió ser a principios de siglo, efectivamente. Claro, estos son datos que empiezan a saberse pues poco a poco, a raíz, es como si tuviera 2 partes, ¿no? La Diputación. Una es, mientras se están haciendo estas obras de rehabilitación, donde ya los grandes almacenes bulbos pues pasan a mejor vida, y otra es cuando ya la Diputación está funcionando como tal, como organismo de la Administración. Y ahí es cuando empiezan a ocurrir muchísimos más fenómenos. Carlos ha citado uno, en fin, eso que se produjeron pues 2 extraños suicidios, ¿no? Se ahorcan 2 encargados de las obras, además empezaron a desaparecer los planos de la obra y muchas herramientas de trabajo, todo eso a pleno día. O sea, todo empieza, Jesús, con la remodelación del edificio. Ahí, efectivamente, sí, porque hasta ese momento, pues, bueno, en los almacenes, por lo que se cotejó, los empleados no dijeron que habían apreciado nada raro. Bueno, es verdad que era un lugar de mucho ruido y cualquier otra cosa, pues no se apreciaba allí. Es en el momento en que se empieza a excavar, en el momento que se empieza a picar, y es cuando aparecen estos huesos, es como si algo se removiera allí, no solo los cimientos, sino como las energías psíquicas, esa infestación de la que más de una vez hemos hablado en las casas encantadas, algo se remueve ahí y sirve de detonante para que empiecen estos fenómenos parapsicológicos, por lo menos de una forma masiva. Cuando se inaugura la Diputación, los hechos extraños vuelven a producirse y ahí empiezan a ser todavía mucho más espectaculares, porque las secretarias, por ejemplo, ven cómo sus instrumentos de trabajo se comportan de una manera anómala. Uno de los ejemplos es que 2 máquinas de escribir eléctricas funcionan sin que nadie las tocase, los cabellos de algunos empleados se empiezan a erizar sin causa aparente, las puertas de las estancias se cierran solas, los ascensores funcionaban solos a capricho.
se encendían las luces y se oían extraños ruidos, en fin, toda una sintomatología bastante preocupante para que fuera considerada desde ese momento como un palacio poltergeist. Entonces estamos hablando de cosas ocurridas a mediados de los 80. Claro, efectivamente, porque ya estamos hablando de eso, de invierno del 86 es cuando se hacen estas investigaciones, ahí es cuando la Diputación pues bueno, estaba en pleno auge, por decirlo así, y es cuando ocurren todo ese tipo de cosas y cuando el Grupo Omega empieza a recabar estos datos. El hecho es que el jefe del mantenimiento del Palacio de la Diputación, José María Moya, dio un testimonio bastante escalofriante. Y el testimonio que dio este hombre es que, según él, se le apareció una luz chisporroteante, según sus palabras, como un aura luminosa que se posó sobre él. Algo que le impedía levantarse del sofá de la recepción donde él estaba recostado y bueno, yo despavorido, pues pensando que eso no era, por supuesto, de este mundo. Muchos testigos empiezan a hablar de una entidad invisible que se deja ver en la zona de los lavabos del inmueble, pero no solo en esta zona, sino también en los sótanos empiezan a ocurrir hechos sumamente inquietantes. De hecho, los vigilantes nocturnos dijeron que ocurrían cosas muy raras, también esa es la expresión que utilizan estos vigilantes, especialmente en el sótano, donde uno de ellos fue empujado por una fuerza invisible. Empujan en la espalda, el hombre pega un trompicón y desde luego su compañero no había sido. Esto es lo que hace que el Grupo Omega, este equipo de investigación parapsicológico de Granada, pues bueno, pase varias noches en el edificio con el permiso, con la autorización de la Diputación de Granada. Y ahí empieza a ocurrir este tipo de cosas que si ya de por sí empezaba a ser pues bastante preocupante, bastante inquietante los fenómenos, a partir de ahora con estas investigaciones pues mucho más rigurosas empiezan a ocurrir fenómenos realmente sorprendentes. Uno de ellos es el de la fitopsiquismo. Explica, Jesús. ¿Qué es eso de la fitopsiquismo? El fenómeno del fitopsiquismo. Bueno, fito ya sabes que procede de la palabra planta. Lo que hacen es, tanto Rafael Casares como un sensitivo dentro del Grupo Omega que se llama Juan Burgos, es detectar que en las plantas y en los vegetales de los maceteros ubicados en el tragaluz central del edificio se produce este singular fenómeno que ellos, y bueno, dentro del mundo parapsicológico se llama fotopsiquismo. ¿En qué consiste? La normal inversión del proceso de fotosíntesis, es decir, las plantas desprendían oxígeno y asimilaban anhídrido carbónico. En fin, esto es un fenómeno realmente extraño porque va en contra de las leyes de la naturaleza. Sí, el fitopsiquismo normalmente se asocia por parte de los que han estudiado el comportamiento sensitivo de las plantas a extremos de lo que nosotros llamaríamos una increíble situación de estrés. De hecho, hay quien considera que, por ejemplo, se dieron casos de fitopsiquismo en el bombardeo de Dresde, por ejemplo, en los jardines públicos. Es decir, es como si las plantas estuvieran sometidas a una energía tan poderosa, o una especie de miedo, podemos llamarlo así, que les hace compartirse de una manera anómala. De hecho, lo que hacen es actuar por la noche como si fuera día y la día pues como si fuera noche. No me extraña porque en Dresde se dio el fosforosiquismo también, ¿eh? Claro, sí, parece que las tormentas de fuego de Dresde generaron que en los parques las plantas se convirtieran al revés, pensaran que fuera de noche y empezaron a invertir el proceso clave de la fotosíntesis. Bueno, pues la verdad es que es espeluznante lo que está ocurriendo en ese porque yo no sé si sigue ocurriendo esto, Carlos. Pues todo da indicar que sí. Las noticias que se mantienen, como ha dicho Jesús muy bien, es decir, aparte de los fenómenos tan extraños, luego el palacio está oficialmente abandonado, quedó cerrado, pero no se dejan de oír por ello ruidos en el interior y se deduce, por lo tanto, que los fenómenos siguen ocurriendo. Lo cierto es que por parte de los responsables de la administración, que son al fin y al cabo los propietarios y dueños, no ha habido ninguna explicación y, como ha dicho Jesús muy bien, desde que dejaron entrar a Televisión Española para grabar el programa España Mágica a finales de los 80, desde entonces no ha vuelto a entrar nadie. La verdad es que yo sigo pensando que sería muy muy interesante que el Palacio de la Diputación se abriera para una investigación seria y en profundidad por parte de quien la Administración decidiese. Hay gente, yo creo, lo suficientemente competente, incluso vinculada a la Universidad de Granada, para que hiciera un estudio serio de si de verdad ocurre algo todavía anómalo, qué es y qué trascendencia tiene. Pues la verdad, Jesús, es que viendo los correos que nos llegan a la redacción de La Rosa de los Vientos, aquí en la Zona Cero, desde luego este sitio es uno de los más, no concurridos, sino comentado en la ciudad, ¿no? Porque todos hablan de la antigua Diputación de Granada. Hombre, no me extraña, ya te digo, yo hace unos años pasé por allí, vi que estaba cerrado a calicanto, además con pintadas, que daba un aspecto sombrío y siniestro solo ya desde fuera, ¿no? Porque un palacio, además, con un revocado edificio precioso que hicieron,
pues está totalmente inservible, y eso sí que es una pena, incluso desde un punto de vista de uso administrativo, el que esté infrautilizado de esta manera. Por lo tanto, sí que sería bueno que se hiciera una investigación ya en serio, rigurosa, y pues que pasara algo como ocurrió con el Palacio de Linares, que también tenía su fama de fantasmas, pero en el momento que hicieron en el Museo de América, pues se acabó, y desde entonces parece que no se está oyendo ninguno de esos ruidos extraños que después dieron origen a las psicofonías, ni esas luminiscencias que después también quedaron impresionadas en placas fotográficas. ¿Por qué no podía ocurrir algo similar? El hecho es que por alguna razón que desconocemos y que me imagino que será burocrática, pues ahí sigue cerrado, según las últimas noticias, Posiblemente alguno de los oyentes de Granada nos pueda rectificar y nos diga que se ha abierto recientemente, con lo cual me alegraría. ¿Hay alguna forma, Jesús, de suprimir estos fenómenos, de intentar evitar estos fenómenos? De evitarlos. Hombre, se han hecho muchísimas experiencias y experimentos para poder eliminar pues estas infestaciones que supuestamente proceden de residuos psíquicos que provienen de gente que ha muerto allí o que ha ocurrido algún hecho luctuoso. Desde un punto de vista religioso, católico, pues existirán los exorcismos, con mayor o menor eficacia, pero siempre con el hisopo en mano y el rituale romanum en el otro, sí, pues intentando exorcizar ese edificio y los espíritus malignos que supuestamente habitan en él. Desde un punto de vista esotérico y casi como manual de la nueva era, pues hombre, hay muchísimos rituales, muchos de ellos tienen que ver con las velas, que haya luz, el ventilar la casa, el hacer meditaciones donde se diga que aquellas entidades que habitan en ese lugar y que son los supuestos causantes de los fenómenos paranormales, pues que se larguen, que vayan a la luz, que no queden ahí todavía pues como un remanente, ¿no?, anclados en un mismo lugar físico. Se habla, por cierto, Jesús, perdona, sí. ¿se habla de algún fantasma en concreto, de algún espectro en concreto? Sí, ahora hablaremos de eso. Sí, claro, porque lo que estamos contando son unos pequeños hechos que han ocurrido en la Diputación de Granada, pero hay muchos más. El hecho es que también se detectaron ruidos lejanos entre quejidos y lamentos, que era la expresión que utilizaban algunos de los testigos. Se obtuvo, y antes de entrar en este espectro, se obtuvo una psicofonía, una de las psicofonías más largas de la historia. Fue en los sótanos del palacio, donde se tiene pues un registro de una voz totalmente plana, inanimada, parece ser que no humana, según la investigación que hicieron los técnicos, con una carga emocional y dramática en el mensaje que cuando se escuchaba, y lástima que no hayamos podido traerla, ponía los pelos de punta. Sí he traído la transcripción de esa psicofonía, y lo que decía la psicofonía con esa voz totalmente plana e inanimada era: necesito ayuda, enviadla, os arrepentiréis. En fin, el instrumental además detectó en este sótano la existencia de intensas alteraciones electromagnéticas. Todo esto pues se puso en relación con lo que comentaba Carlos, es decir, con la abundancia de huesos humanos y de restos de niños supuestamente emparedados que se encontraron allí. Entonces, una cosa parece que tiene que ver con la otra. Claro, mucho. La psicofonía tenía que ver con las mucho por una razón. ¿Sí? El 23 de diciembre de 1986, en la madrugada, a la 1:35, el Grupo Omega consiguió, por decir una manera con terminología parapsicológica, modular la energía que aparentemente había en la habitación para de esa manera materializar un ectoplasma, lo que llamaremos habitualmente un ente. Sí. Este es un caso muy pocas veces logrado, por lo menos en la historia de la parapsicología española. El espectro surgió justo del muro en el que estaban los cuerpos de los niños o niñas emparedadas, y la entidad se desplazó pues de una manera muy lenta, en paralelo a la pared, hasta llegar a una habitación continua, que era donde había unos archivos antiguamente, donde desapareció. Según la descripción de los testigos, que imagínate cómo quedaron, la entidad tenía una forma indefinida, parecida a un monolito luminoso, y parecía estar hecho como de humo compacto, es decir, lograron una materialización bastante densa. Claro, esto es poco frecuente y es difícil de creer, pero cuando uno es testigo de algo así, pues la verdad es que se le quedan pocas ganas de dudar de la existencia de estas cosas. Desde luego, Carlos, es terrible la psicofonía, además, como bien decía Jesús, larguísima, ¿no? Y largas, porque sabes, y hemos puesto muchísimos ejemplos de psicofonías aquí en el programa, como suelen ser palabras cortas a preguntas muy concretas, pero no que tenga cierta continuidad. Entonces, está considerada como una de esas psicofonías más largas obtenidas, por lo menos en España. Carlos, ¿a quién se atribuye esta espectrogénesis? La espectrogénesis no quedó muy claro. Así como os he dicho antes que algunos de los testigos hablaban de la posibilidad de que fuera el padre Benito, el padre protector de los niños en Granada,
Lo que no queda más claro es que es difícil de ver porque, así como hay algunas descripciones, como la de Juan Burgos Gavilán, que decía que era un ser con aspecto de hombre, unos 45 años de edad, con pelo canoso, ojos pequeños y hundidos, con nariz recta y labios finos, la verdad es que lo que es el espectro que consiguió materializarse no tenía forma humana. Como he dicho, era como una especie de masa en forma de molino de humo compacto. Lo que no deja de ser sorprendente es que se logró una de las mediciones de uno de los hechos más extraordinarios, por lo menos que yo he podido leer, que es un fenómeno muy curioso de fluctuación magnética, porque desde luego hubo una intensa alteración de los campos magnéticos, una especie de arco voltaico que saltó por encima y se proyectó al menos a 2 metros de distancia desde la pared, que también es algo muy inusual, que parece casi de película, es algo muy complicado de obtener en una medición real, y hay que tener mucha paciencia y desde luego mucho trabajo. Eso fue poco antes de las Navidades del año 86. Jesús, ¿los espectros, los fantasmas, posan para nosotros, aparecen porque estamos o simplemente somos meros testigos de lo que está ocurriendo? Hombre, yo te puedo dar un poco mi opinión personal, ¿no? Ya sabes que en esto hay muchísimas teorías. Sí. Mi opinión personal es que si estás en el momento adecuado y en el momento que se está produciendo precisamente ese fenómeno paranormal, es decir, como si esas puertas se abrieran y fuéramos testigos de lo imposible, en el fondo lo que estamos viendo son cosas imposibles desde un punto de vista técnico, si tú pones el objetivo, lo apuntas el objetivo de la cámara hacia ese lugar y empiezas a hacer fotografías, y sobre todo si tienes cámara o película infrarroja mejor, hay bastantes posibilidades de que algo salga. Es decir, el hecho de que estés en un lugar encantado, que estés en un lugar mágico, en un sitio de poder, no te da garantía de que tú puedas apreciar o ver o sentir los fenómenos que desde siempre se dice que se están produciendo en ese lugar. Ahora bien, si estás además de en un lugar encantado, en el momento que se están produciendo esos fenómenos parapsicológicos, que no son siempre, es en momentos muy concretos, y eso es algo que se escapa al investigador, pues desde luego que no solo podrá ser testigo tu máquina de fotografía, sino tú mismo puedes apreciar que algo anormal se está produciendo, como le ha ocurrido, no a muchísimas personas, pues vamos a llamarlas profanas en la materia, sino a muchísimos especialistas que desde luego se han quedado totalmente absortos, maravillados y estupefactos ante un fenómeno que desde luego no se puede clasificar ni se puede controlar. ¿Qué ocurre? ¿Posan ante nosotros? Pues a veces sí, porque ya lo hemos comentado también más de una vez, que estos espectros y en general todas las entidades paranormales, o utilizando incluso, si quieres, una terminología parapsicológica, estas energías bióticas materializadas, pues parece que juegan también al escondite con el ser humano y juegan a despistarle, hasta tal punto que cuando más sorprendido puede estar de lo que está ocurriendo allí, mayor hincapié se hace en la producción de algunos de estos fenómenos paranormales. De por sí ya el testigo suele ir sobresaltado, suele ir con cierto temor, y eso hace que también sea como una especie de juego en el que ese supuesto espectro, y estamos hablando de los casos que son auténticos, no estoy hablando de los casos donde después se ha detectado que hay bromas, porque desde luego eso tiene otro tipo de explicación mucho más humana, pero sí da la sensación de que juegan un poco al ratón y el gato, a epatar un poco al investigador, a sorprenderle, para que ninguna de sus teorías preconcebidas sirvan para explicar el fenómeno. Luego sobre que ha eso, sido testigo. Creo que cuando toquemos el tema de la Alhambra me gustaría dar las otras dos teorías que hay. Sí. Las dos no tan clásicas del mundo parapsicológico, sino una científica muy dura y una que está ahora muy en boga en algunos investigadores. Por ejemplo, Jesús, por favor, repítenos el texto de esa psicofonía, la transcripción de esa psicofonía. Sí. Bueno, pues la transcripción de esa psicofonía, ya digo, que se grabó en los sótanos del Palacio de la Diputación de Granada, decía ni más ni menos, parece que una carga emocional y dramática que es muy importante no desligar del lugar donde fue tomada esta psicofonía. Decía así: necesito ayuda, enviadla, os arrepentiréis. Entonces, para nuestros oyentes, Jesús, ¿esta psicofonía la hubiesen podido obtener al día siguiente? Nunca lo sabremos. Es que aquí estamos hablando ya de algo... ¿El mensaje se repite constantemente? Claro, sí se podría repetir. Vamos a ver, si el mensaje fuera auténtico, y eso pues no tenemos la completa seguridad, porque esa psicofonía no la tenemos en nuestras manos, no hemos podido hacer nuestra propia investigación, pero vamos a dar por hecho de que fuera auténtica, de que realmente se ha obtenido con todos los controles de seguridad. Si fuera auténtica, si el mensaje es fiel al lugar donde ha sido tomada, la psicofonía se tendría que volver a repetir y a dar, aunque no fuera con las mismas palabras, pero sí con el mismo mensaje angustioso. ¿Por qué?
Porque en el fondo lo que nos está diciendo las psicofonías, un poco dentro de la teoría general de las psicofonías, es que el que está dejando impregnada esa voz, ese mensaje en la cinta magnetofónica, está pidiendo ayuda o está contestando una pregunta y solo tiene ese medio electrónico o técnico para hacerse manifestar, para hacerse oír. Entonces, si nos está intentando transmitir algo que normalmente tiene que ver, por supuesto, con la muerte trágica acaecida a ese personaje, pues la psicofonía se va a dar continuamente, porque es lo que ha pasado en campos de batalla, como ocurrió en Belchite y como ha ocurrido en otros sitios. Son psicofonías muy recurrentes, muy parecidas en el mensaje angustioso y en los términos que se utilizan. ¿Os acordáis con la de El Alcázar? Como era de asesinos, quietos, arrestables, es decir, palabras que tienen que ver mucho con el entorno, con el contexto histórico en el que fueron tomadas, por eso nunca hay que desligar una cosa de otra. Es un tipo de psicofonía que formaría más parte de lo que sería la presumible, vamos a llamarlo con una palabra rara, impregnación. En tanto que en lo otro, lo de la psicofonía como mensaje, a mí me interesa especialmente porque aunque suelo intentar estar al día de todos los intentos que hay de investigación en transcomunicación instrumental, incluso lo de los científicos que están en contra de que sea un fenómeno paranormal y piensan que se trata de un fenómeno inducido por la mente humana en grupo en función de una serie de arquetipos más o menos consolidados en la psique colectiva, lo que sí que es cierto es que esto del mensaje, si no repetitivo, al menos sí de un contenido sorprendentemente similar, es lo que para mí hace que sea más interesante. Es como si de verdad algo no tuviera la fuerza suficiente como para manifestarse con libertad, pero sí la suficiente como para intentar de alguna manera dejar un mensaje que forzosamente ha de ser breve porque no hay capacidad de hacerlo de otra forma, por lo menos ahora, que siempre repite lo que más influye en quien en el otro lado está intentando ponerse en contacto con nosotros. Y lo más inquietante, querido Carlos, la causa siendo consciente de su circunstancia terrible, ¿no? Claro, y eso lo podemos ver ahora en el caso de la Alhambra, cuando toquemos el tema, y si quieres empezamos ya. Sí. ¿Qué son los abencerrajes? Tú que has sido muy aficionado a ir a la Alhambra, claro, a pasarte por allí con... Fíjate que es una pena porque a mí la Alhambra siempre me da pena. ¿Sabéis por qué? Boabdil. No por Boabdil, que era un bastante pringado, por cierto, y se lo mereció. Carlos. No me gusta nada. Boabdil le tengo algo de manía. Sí. Pero... Y además sí, sobre todo porque era el débil malvadón. Sí, que cuando podía, hacía todo el mal posible, pero cuando no podía... Sí. No, la verdad es que lo cierto que la Alhambra siempre me da pena porque es un edificio sin muebles. Es un edificio vacío. Bueno, como el Palacio de Versalles. También me da pena por exactamente... Me da pena por exactamente... Vacío, hay una cola de espera. Me da pena por exactamente lo mismo el Palacio de Versalles. Sí. Creo que el Palacio de Versalles no resiste comparación alguna frente al Palacio Real de Oriente. Precisamente por eso, porque aunque sea tan bonito y tan espectacular, dentro de una sensación de soledad y de vacío que da mucha pena. Es que lo de 1789 fue muy duro, amigo. Ay. No, sobre todo es que no le gusta Napoleón, porque mira los otros cómo están. Sí. Fontainebleau está lleno. Sí. Si le hubiera quedado en gracia. No, la verdad es que da mucha pena por eso. Entonces siempre la sensación de un edificio conquistado, un edificio vacío. Un edificio en el cual, y aunque me parece la más bonita de las edificaciones renacentistas españolas, el Palacio de Carlos V en la Alhambra, que me parece una preciosidad, no deja de ser la huella de un conquistador del siglo XV. Es decir, yo coloco mi palacio en medio como síntoma de lo que acabo de tener. Sí. De hecho, y yo no sé si tendrá alguna relación, pero lo mismo sí, hay una similitud enorme con lo que hizo Muhammad II en Constantinopla cuando edificó la mezquita sobre Santa Sofía. La verdad es que eso siempre me ha producido esa pequeña tristeza que también tenía Washington Irving. Lo que pasa es que Washington Irving, que es el primero que populariza el fenómeno de los misterios, las leyendas, sus cuentos, claro, y los fantasmas en los cuentos de la Alhambra, le echó tanta fantasía al asunto que algunos folcloristas posteriores hicieron lo que hicieron algunos de los grandes amigos conocidos de Jesús en las leyendas del norte de España. Es decir, es mezclar realidad con fantasía, y donde no llega la leyenda, llega la pluma del escritor. Esa es una manera muy cómoda de hacer que un lugar mágico sea más mágico todavía. Pero claro, deslindarlo de lo que pudieran ser los fenómenos paranormales reales es, en la actualidad ya, yo creo que prácticamente imposible. ¿Ya es imposible, Jesús? ¿Tú también piensas lo mismo? Sí. Bueno, no, yo creo que no hay que ser tan radicales tampoco ahí, ¿no? Yo que no, que hay esa unión, ese nexo, yo creo que permanece, ¿no? Ahora... No, yo lo decía en serio. ¿Tú te imaginas a alguien midiendo un equipo parapsicológico trabajando en la Alhambra? Es que no me imagino. Son dos cosas distintas, no sencillamente porque no van a dar ninguna autorización. Eso no hay manera posible ya. Pero realmente en la Alhambra, si realmente se hiciera una investigación seria, rigurosa, parapsicológica,
nos encontraríamos con muchísimas más sorpresas de las que ya sabemos, porque los datos que nos han podido llegar son datos ocasionales de testigos esporádicos que han ido contando, que se les ha escapado algún comentario, pero desde luego la Alhambra no tiene ningún interés, por ejemplo, en esto que vamos a decir ahora, por una sencilla razón, porque es un lugar turístico, vive de esto, y cualquier cosa que se diga, pues puede espantar, si es que espanta a alguien ya el que haya fantasmas en algún lado. Yo creo que atrae. Pues yo creo que atrae. La cola sería el triple. Pero bueno, desde un punto de vista administrativo, pues son temas que para ellos les son espinosos y no quiere que se toquen. Por lo tanto, nunca van a dar una autorización para que esto ¿Cuándo se haga. aprenderán de los ingleses? ¿Cuándo aprenderán? Efectivamente. Los ingleses, ¿no?, que lo han convertido en un negocio, pero además el caso de Alhambra sería muchísimo más bonito, porque no son unos fantasmas tan cursis y aburridos como los castillos escoceses, que normalmente es el pobre ancestro que se aburre. Y además revaloriza. Se aburre de asco en el castillo y no para de pasear por ahí. Aquí hay una cosa mucho más interesante, hay varias culturas. Claro, pero tú en Escocia puedes vender un castillo más caro si tiene fantasma. Claro, y de hecho se vende. Claro. O sea, ahí hay una promoción de castillos que con fantasma te sale mucho más caro. Fíjate lo que tenía, es que además la Alhambra tenía todo. Tenía hospital, tenía mazmorras, tenía asesinatos por doquier. Tenía... Bueno, y Boabdil está... Está Boabdil por medio, cómo no. Donde se han detectado más fenómenos extraños es en torno a la sala Jardín de los Abencerrajes. Y allí una medium en concreto, relató los hechos acontecidos allá en el siglo XV, y estos son relatos que ella pues ha hecho en función de esas visiones que ha tenido en trance. Cuenta que cuando reinaba Muhammad XI, Boabdil, el último rey moro de Granada, pues parece que le ponía los cuernos una de sus esposas. En 1490 descubre que una de esas esposas pues tenía un amante, un miembro de su guardia personal, le sigue, le espía y vio cómo su esposa se echaba en brazos de otro hombre. Del miembro de... Que no era ni más ni menos que el miembro de la guardia. Su guardia personal, claro, ¿qué otro miembro te referías? No. Bueno, al día siguiente, Boabdil, que para eso, en fin, era Boabdil, era rey, sí, y era bastante bestia, ¿no?, según dicen sus biógrafos, reúne pues a un grupo de nobles guardias que estuvieron haciendo pues como un poco su ronda a la misma hora que él detecta esa infidelidad por parte de su mujer. De una de sus mujeres, evidentemente. Bueno, nadie confiesa, nadie delata a nadie, así que Boabdil, pues, imagínate lo que hace. Sí. Ante la duda, mandó decapitar a todos los miembros, en el mismo lugar del Jardín de los Abencerrajes donde ocurrió pues este encuentro amoroso. O sea que lo de Santa Fe estaba justificado. Ya te he dicho que no era de fiar ese chico. Sí. El hecho es que los ejecuta al lado de un ciprés, que aún se puede ver, y desde entonces se llama el ciprés maldito. Bueno, la amante y esposa infiel se quitó la vida también al día siguiente, se quitó la vida o la asesinaron directamente, y desde entonces Boabdil, eso es lo que cuenta la leyenda, ya no tuvo paz para su alma y su espectro es el que se vería. Y tanto se vería que, dicen que una de las figuras espectrales que se ven junto al ciprés de los sacrificios, pues no sería solo la de Boabdil, sino la de un caballo decapitado y evanescente, lo cual tiene su gracia porque la leyenda no nos cuenta que decapitara también el caballo, pero bueno, eso es lo que se ve. Antes Carlos comentaba lo del palacio que hizo construir Carlos V, pues también tiene su pequeña historia encantada y en relación con Boabdil, porque cuando Carlos V ordena construir ese palacio renacentista en el interior de la Alhambra, para ocuparlo por temporadas, como solía hacer él, no se llegó a terminar, porque también, aquí asegura la leyenda, que el emperador oía unos sollozos y veía unas manifestaciones, la leyenda dice textualmente, del espíritu atormentado de Boabdil, y esas voces, comillas, perceptibles también desde el patio de los leones, son las que le amedrentó de alguna manera al emperador Carlos V, si algo le podía amedrentar, y eso es lo que cuentan pues para que dijeran que ese palacio renacentista no llegó a terminar, porque todavía Boabdil hacía de las suyas y en algún momento pues hizo también que su venganza cayera sobre el emperador español. Vaya con el chico. Vaya con Boabdil. Yo voy a decir que puestos a coger leyendas de la Alhambra y me voy a quedar con una que a mí personalmente me gusta mucho. Sí. Es de las que yo tengo alguna duda de hasta qué punto Washington Irving la trató tal y como la tradición, que sí existía, y es curioso porque sería tradición, que además era tradición escrita, pero que la fabuló de tal manera
que lo entremezcló hasta el punto de ser muy difícil de separar. Lo que pasa es que los lugares físicos que cita dentro de lo que es la montaña que cubre donde está construida la Alhambra, existen todavía y están bien marcados, lo cual puede hacer que realmente haya algo más de verdad en la leyenda de lo que aparentemente pudiera decir simplemente los cuentos del embajador de los Estados Unidos. Es la leyenda de Ibn Abu Ayyub, era un médico astrólogo de origen egipcio, que tenía, era una de las personas legendarias dentro del mundo de la medicina y del conocimiento científico del mundo árabe, que, según algunos rumores, era ni más ni menos el dueño de un libro que había encontrado cerca de las pirámides de Giza. Ese libro, que podía ser el famosísimo libro de Tot, había pertenecido, según decía la tradición y la leyenda que él mismo sostenía, al propio Salomón. Y pidió expresamente al soberano de Granada el que le dejara vivir en la Alhambra a cambio de todos sus artes y de la donación de lo que era su sabiduría y su conocimiento, siempre y cuando que en una cueva que se llama Asabica pudiera edificar su hogar y su morada. El faraón, el rey de Granada aceptó a cambio de poder tener acceso al conocimiento del libro mágico de Tot. Lo que ocurre que toda la Biblioteca Real de Granada se perdió después del año 1492. Yo no creo que el mito, desgraciadamente, de la biblioteca perdida del rey de Granada haya llegado al extremo de la biblioteca Iván III, es decir, la famosísima biblioteca de los zares que está oculta en algún punto del Kremlin y que se perdió supuestamente cuando el ataque tártaro de 1571, pero podría ser algo parecido, porque esa biblioteca había ido recogiendo toda la sabiduría del Islam español, hasta el punto que fue el lugar donde llegaron a estar todos los manuscritos y todos los libros de los antiguos reinos de Taifa, según fueron cayendo ante el empuje cristiano después del hundimiento del Imperio Almohade a principios del siglo XIII. Esa biblioteca, que tenía unos conocimientos al parecer asombrosos, porque incluso había recogido parte de lo que era la tradición de la perdida biblioteca de Alejandría a través de cronistas árabes que lo enviaron desde el norte de Egipto durante decenios, podría ser, de quedar algo de ella oculto en algún punto de Granada, sin duda alguna, con la Mesa Salomón, el mayor tesoro arqueológico que posee España. Bueno, pues ahí queda, monográfico Zona Cero dedicado a la Alhambra, dedicado a la antigua Diputación de Granada. Iván III construyó el Kremlin y su nieto escondió los libros. Sí. Es lo que suelen hacer los nietos. ¿Sabes que hay un intento de nuevo ruso de buscarla? Va a intentar utilizar sondas de sonido para ver si por huecos en las paredes pudieran encontrar dónde. Ya hicieron los soviéticos, en 1937 levantaron la tumba del zar Alejandro I y vieron que no había nada, y dijeron, bueno, ¿os dais cuenta que no existió? Bueno, en nuestro monográfico Zona Cero hemos ido a los misterios de Granada, espero que os hayáis divertido y por lo menos hemos cumplido la promesa que hicimos a nuestros oyentes de Granada, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Carlos Canales, nada, al embrujo. Pues hala. Y tú, Jesús Callejo, al encanto. Al encanto, efectivamente, y al duende. Justo porque todas las generalizaciones acarrean una cierta injusticia. Es cierto que es una bella ciudad, pero igual que lo es también Córdoba, o igual que lo es en Tarragona, o lo puede ser San Sebastián. Pero es cierto que el embrujo, el encanto y el misterio que tiene Granada difícilmente puede ser equiparable a otras ciudades, a pesar de toda la leyenda mistérica que tienen alrededor. Granada, por muchas razones, son de esos lugares de encuentro, casi uno de los epicentros, no solo de la península, sino del resto de Europa, que por lo menos una vez en la vida hay que estar allí. Recuerdo una vez paseando con Carlos Canales, los dos del brazo, por la calle Pedro Antonio de Alarcón, nos decían, a esto le llaman Pijolandia, porque iban todos los universitarios a pasear por allí y a los sitios de copas y cosas de estas. Pero bueno, ahí no está el misterio, ese es otro tipo de misterio, ¿verdad? No, la verdad es que es una ciudad muy divertida, como es una ciudad universitaria, tiene un gran ambiente. Sí. Jesús y a Carlos a trabajar, y aquí traen todos esos casos, de lo que ya se considera, Jesús, pues uno de los grandes casos clásicos del misterio, ¿no? Sí, lo es, sin duda ninguna, Para mí el caso del antiguo palacio de la Diputación de Granada, por cierto cerrado, las últimas noticias que tengo yo que seguía cerrado a calicanto, y después contaremos por qué, pues es de esos casos de palacios encantados más extraordinarios de toda la casuística que podemos recoger aquí en España, ¿no? Porque se dan casi todo tipo de fenomenologías, incluidas las psicofonías, como no. Entonces, el seguir la pista es muy interesante porque son esos clásicos edificios que han estado asentados en otros lugares donde ha habido enterramientos. De hecho, cuando hablamos de la Diputación de Granada, antes de que fuera Diputación de Granada, antiguamente había una mezquita árabe que disponía de un palacete anexo. También, después, una vez que
Bien, queridos amigos de la Rosa de los Vientos, de la Zona Cero, lo prometido es deuda, y sobre todo era una deuda contraída con nuestros amigos los granaínos, nuestros amigos de Granada. Vamos a dedicar este monográfico Zona Cero, claro que sí, lo merecían, a nuestra querida Granada. Vamos a hablar de la antigua Diputación, de esa bella ciudad, y también de los misterios y la leyenda, el embrujo de la Alhambra. Pues yo creo que Granada, además lo tenemos en internet, en nuestra propuesta de hoy, es una de esas capitales del misterio. Así que vamos a preguntárselo a nuestros expertos a ver qué opinan ellos. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues lo es. Tú piensas que sí, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué piensas, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, aparte de ser el emporio del misterio, puedo decir que es la ciudad más bella, no solo de España, sino posiblemente de casi todo el mundo. Y tú la frecuentas mucho. Y yo la frecuento bastante, sí. Cuando siempre se dice la ciudad más bella, la ciudad más misteriosa, sabes que sí. La relación con Granada yo creo que viene por el mismo punto, exactamente por lo mismo, porque ambos tenemos familia viviendo en Almuñécar y siempre aprovechamos para escaparnos. Yo me imagino que ese es el motivo del caso de Jesús, porque como buen leonés, si no estaría al otro lado, y a mí me pasa exactamente lo mismo, y lo cierto es que, bueno, siendo justos, es cierto que probablemente el lugar del mundo con más casas encantadas por metro cuadrado tiene fama de ser Toledo, pero el embrujo, como diría la tradición granadino, tiene otras cosas que merece la pena comentarse. Afortunadamente tenemos muchísima audiencia, una nutrida y cualificada audiencia en Granada, que nos han pedido con muchísima insistencia que hablemos de la antigua Diputación de Granada. Los misterios que ese local encierra, pues bueno, son tremendos, además muy comentados en la ciudad, y por eso tantos amigos nos han solicitado esto. Bien, pues hemos puesto a... Se destruyó la mezquita, se construyó una parroquia, la parroquia de la Magdalena, después allí se ubicó el convento, un convento de monjas. Luego fue unos almacenes, unos grandes almacenes llamados almacenes Bullsport, y luego fue la oficina de la Diputación. Por lo tanto, hay ya una trayectoria histórica del lugar que ya venía precedido por sitios de enterramiento, como podía ser el caso de la parroquia de la Magdalena o del convento de monjas. Y eso después tiene su cierta explicación para lo que vamos a contar. En este mundillo, Carlos, en este mundillo nuestro del misterio, póngase un convento, póngase un monasterio y espérese tranquilamente a que llegue el misterio, ¿no? Sí, además forma parte de la tradición española del misterio hasta tal extremo que no deja de ser curioso, y además lo recomiendo porque es una novela divertidísima, en contra de lo que pudiera parecer. La primera novela gótica, El monje, ya el título lo dice todo.